Aquí está el resumen del libro de Génesis. El libro de Génesis trata sobre los comienzos y expone la creación de la tierra, la caída de Adán y Eva y el origen de la casa de Israel. El libro de Génesis se divide en dos partes principales, del capítulo 1 al 11, que relata la historia de Dios y del mundo, y del capítulo 12 al 50, que relata la historia de Dios y Abraham y su familia. Primera parte, la creación y la humanidad. Creación. Dios transforma el desorden y la oscuridad en orden, belleza y bondad, creando un mundo donde la vida puede prosperar. Adán y Eva. Dios crea a los humanos a su imagen, dándoles dignidad y libertad para elegir si confían en la definición del bien y del mal dada por Dios o si actúan independientemente de él. La caída. Los humanos eligen independizarse de Dios, lo que lleva a la rotura de relaciones y a la entrada del pecado en el mundo. Caín y Abel. Caín asesina a su hermano Abel, mostrando el efecto en cadena de la rebelión y la rotura de las relaciones. El diluvio. Dios elimina la maldad del ser humano con una gran inundación, pero protege a Noé y su familia, nombrándolo el nuevo Adán. La Torre de Babel. Los humanos intentan construir una torre para llegar a los dioses, mostrando rebelión y arrogancia, lo que lleva a Dios a humillarlos y dispersarlos. Segunda parte. Abraham y los orígenes de Israel. El llamado de Abraham. Dios llama a Abraham a dejar su casa e ir a la tierra de Canaán, prometiéndole convertirlo en una gran nación y bendecirlo. La promesa a Abraham. Dios promete que todas las familias de la tierra encontrarán la bendición de Dios en Abraham, estableciendo a su familia como el pueblo de Israel. Abraham y su familia. El resto del libro se enfoca en Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob y los 12 hijos de Jacob, mostrando sus fracasos y la fidelidad de Dios para rescatarlos. Jacob. Jacob engaña a su hermano Esaú y tiene 12 hijos con 4 mujeres, creando rivalidades en la familia. José en Egipto. Ese es lo último. El libro de Éxodo narra la historia de la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y su viaje hacia el establecimiento de una relación de pacto con Dios. El libro destaca el poder de Dios para liberar a su pueblo y la importancia de los mandamientos, las ordenanzas y los convenios en la preparación para recibir las bendiciones de la vida eterna. Principales acontecimientos en Éxodo. Esclavitud en Egipto. Los descendientes de Jacob, que se habían establecido en Egipto, crecieron en número, pero fueron sometidos a la esclavitud por un nuevo faraón que no recordaba a José. El nacimiento y llamado de Moisés. Moisés nació en una época en que los israelitas estaban siendo oprimidos. Fue criado por la hija del faraón y, posteriormente, Dios lo llamó para liberar a su pueblo. Las 10 plagas. Cuando el faraón se negó a liberar a los israelitas, Dios envió 10 plagas sobre Egipto, que culminaron con la muerte de los primogénitos. La Pascua. Antes de la última plaga, Dios instituyó la Pascua, en la que los israelitas sacrificaron un cordero y rociaron su sangre sobre los postes de las puertas para proteger a sus primogénitos de la muerte. La Pascua conmemora la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. El Éxodo. Después de la 10ª plaga, el faraón permitió que los israelitas salieran de Egipto. Dios los guió a través del desierto, separando las aguas del Mar Rojo para que pudieran escapar del ejército egipcio que los perseguía. El pacto en el monte Sinaí. Dios invitó a la nación de Israel a una relación de pacto en el monte Sinaí, donde les dio los 10 mandamientos. Temas importantes. Liberación y redención. El libro de Éxodo presenta a Dios como el Redentor que libera a su pueblo de la opresión. Este tema es fundamental en la teología bíblica y se relaciona con la liberación del pecado a través de Jesucristo. El pacto. El establecimiento del pacto entre Dios e Israel en el Sinaí es un evento central en el libro de Éxodo. El libro de Levítico es el tercer libro de la Torá y del Antiguo Testamento, que detalla las leyes y rituales que Dios entregó a Moisés para el pueblo de Israel. Principalmente, sirve como un manual para los levitas, la tribu sacerdotal encargada del culto y las ofrendas en el tabernáculo. Temas principales del libro de Levítico. Leyes y sacrificios. Los primeros capítulos, 1 a 7, explican los diferentes tipos de sacrificios requeridos, tanto para el pueblo como para los sacerdotes, estableciendo un sistema para la expiación de los pecados y la reconciliación con Dios.
El sacerdocio. Los capítulos 8 a 10 describen la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes, resaltando la importancia de la santidad y el orden en el servicio a Dios. Se enfatiza que los sacerdotes deben mantener un alto nivel de integridad moral y pureza ritual ya que representan al pueblo ante Dios. Pureza e impureza. Los capítulos 11 a 15 tratan sobre la pureza ritual, detallando las condiciones que hacen a una persona impura, enfermedades de la piel, contacto con cadáveres, etc., y los rituales para purificarse. Estas leyes recuerdan a los israelitas que la santidad de Dios debe afectar todas las áreas de sus vidas. Día de la expiación. El capítulo 16 describe el Yom Kippur, el día más sagrado del año para los israelitas, en el que se realizaban sacrificios especiales para expiar los pecados de toda la nación. El sumo sacerdote tomaba 2 machos cabríos, uno como ofrenda y otro como chivo expiatorio, simbolizando la eliminación del pecado del pueblo. Leyes de santidad. Los capítulos 17 a 27 contienen diversas leyes sobre la santidad en la vida cotidiana, incluyendo normas sobre relaciones sexuales, justicia social, fiestas religiosas y el trato a los pobres. Se insta a los israelitas a vivir de manera diferente a las naciones cananeas, manteniendo un alto nivel de moralidad y justicia. Propósito del libro. El propósito principal de Levítico es instruir a Israel sobre cómo vivir. El libro de Números narra el viaje de los israelitas desde el monte Sinaí hasta las llanuras de Moab, relatando los acontecimientos ocurridos durante sus 40 años de peregrinación por el desierto, aproximadamente entre 1440 y 1400 a.C. El nombre del libro proviene de los 2 censos tomados al pueblo de Israel, el primero en el monte Sinaí y el segundo en las llanuras de Moab. Eventos clave. Censos y organización. El libro comienza con instrucciones para que Moisés cuente a los hombres israelitas aptos para la guerra. También describe la organización del campamento israelita, las responsabilidades de los levitas y las reglas para los votos de nazareos. Quejas y rebelión. A lo largo de su viaje, los israelitas se quejan repetidamente de las dificultades y se rebelan contra el liderazgo de Moisés y de Dios. Esto lleva a que Dios los castigue prolongando su tiempo en el desierto. El incidente de los espías. Moisés envía 12 espías a Canaán, pero solo Josué y Caleb regresan con un informe positivo. Los otros 10 espías provocan pánico e incredulidad entre los israelitas, quienes se niegan a entrar en la tierra prometida. Como resultado, Dios declara que toda esa generación morirá en el desierto. Balaam. El libro también cuenta la historia de Balaam, un profeta al que el rey Balac de Moab contrata para maldecir a Israel. Sin embargo, Dios interviene y obliga a Balaam a bendecir a Israel en lugar de maldecirlo. Nueva generación. Los últimos capítulos de Números se centran en los preparativos para que la nueva generación entre en la tierra prometida. Esto incluye un segundo censo, leyes adicionales y la designación de Josué como sucesor de Moisés. Temas. Algunos de los temas clave del libro de Números son la fidelidad de Dios, a pesar de la infidelidad de Israel, la importancia de la obediencia y las consecuencias de la rebelión. El libro sirve como una advertencia sobre los peligros de la incredulidad y la necesidad de confiar en la guía de Dios. El libro de Josué narra la entrada de los israelitas a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, quien sucedió a Moisés. El libro describe principalmente la conquista de la tierra de Canaán y su división entre las tribus de Israel. Eventos clave. Preparación para la conquista. Después de la muerte de Moisés, Dios elige a Josué para dirigir a los israelitas a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Josué envía espías a Jericó y se prepara para cruzar el río Jordán. Conquista de Canaán. Los israelitas cruzan el río Jordán y conquistan Jericó con la ayuda de Dios. Luego, conquistan Ai y luchan contra una coalición de reyes cananeos. Josué toma toda la tierra, aunque no completamente, a través de victorias militares. División de la tierra. Josué divide la tierra entre las tribus de Israel, cumpliendo las promesas de Dios a Abraham. Se establecen ciudades de refugio y pueblos para los levitas. Discursos de despedida y muerte de Josué. Josué anima al pueblo a permanecer fiel a Dios y les recuerda las bendiciones de obedecer sus mandamientos. El libro termina con la muerte de Josué, el entierro de los huesos de José y la muerte de Eleazar, hijo de Aarón. El libro enfatiza la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas y la importancia de la obediencia del pueblo a la ley de Dios.
Josué exhorta al pueblo a elegir a quien servir y los desafía a mantenerse fieles al Señor. El libro de los Jueces narra la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el surgimiento de Samuel. Describe un ciclo repetitivo de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación a través de líderes llamados jueces. El libro destaca cómo la infidelidad a Dios trae sufrimiento a Israel, mientras que la misericordia divina se manifiesta a través del levantamiento de estos jueces. Ciclo de apostasía y liberación. Apostasía. Los israelitas abandonan a Dios y adoptan prácticas idolátricas de los cananeos. Opresión. Como consecuencia de su desobediencia, Dios permite que naciones enemigas opriman a Israel. Arrepentimiento. Ante el sufrimiento, los israelitas claman a Dios pidiendo ayuda. Liberación. Dios levanta jueces para liberar a Israel de sus opresores. Estos jueces eran líderes militares y figuras carismáticas más que administradores de la ley. Este ciclo se repite a lo largo del libro, mostrando la continua necesidad de Israel de volverse a Dios. Jueces principales. Algunos de los jueces más destacados incluyen Otoniel, el primer juez, que liberó a Israel de la opresión de Mesopotamia. Ehud, conocido por liberar a Israel matando al rey moabita Eglón. Débora y Barak. Débora, una profetisa, inspiró a Barak a derrotar al ejército cananeo liderado por Sísara. Gedeón, destruyó el altar de Baal y lideró a Israel a la victoria sobre los madianitas. Jefté, hizo un voto precipitado a Dios, ofreciendo a su hija en sacrificios y ganaba la batalla contra los amonitas. Sansón, un hombre con fuerza sobrehumana, luchó contra los filisteos pero fue engañado por Dalila, quien reveló el secreto de su fuerza. Mensaje teológico. El libro de Jueces demuestra teológicamente que la infidelidad a Dios trae consecuencias negativas, pero Dios siempre está dispuesto a mostrar misericordia cuando su pueblo se arrepiente. El libro también refleja un periodo de anarquía y falta de liderazgo centralizado en Israel, evidenciado en la frase recurrente, hacían lo que querían. El libro de Ruth cuenta la historia de Noemí y su nuera Ruth, quienes regresan a Belén después de la muerte de sus maridos. Ruth, que es moabita, muestra una gran lealtad a Noemí y decide acompañarla y adoptar su cultura. En Belén, Ruth va a los campos a espigar para conseguir alimento para ella y Noemí. Allí conoce a Booz, un pariente de su difunto esposo, quien se da cuenta de su bondad y lealtad y la trata con amabilidad. Booz, como pariente cercano, tiene la responsabilidad de redimir a Ruth, lo que significa casarse con ella para perpetuar el nombre de su familia. Booz acepta esta responsabilidad y se casa con Ruth. Ruth y Booz tienen un hijo llamado Obed, quien se convierte en el abuelo del rey David. Así, Ruth, la moabita, se convierte en parte del linaje de David y, por ende, de Jesús. El libro de Ruth destaca temas como la lealtad, la redención y la inclusión de los extranjeros en el pueblo de Israel. El libro de Ruth es una historia conmovedora sobre la lealtad, el amor y la redención en tiempos difíciles. Aquí hay algunos puntos adicionales sobre el libro. Contexto histórico. El libro se desarrolla en la época de los jueces en Israel, un periodo de agitación y dificultad espiritual. Ley del levirato. Booz, como pariente cercano de la familia del difunto esposo de Ruth, estaba obligado por la ley del levirato a casarse con Ruth para continuar con la herencia familiar. Ruth como extranjera. Ruth era moabita, un pueblo considerado fuera del pacto con Dios. Su inclusión en el linaje de David es un testimonio de la gracia y la inclusión de Dios. Genealogía de David. El libro concluye con la genealogía de David, mostrando cómo Ruth se convirtió en su bisabuela. Esto conecta la historia de Ruth con la historia de la salvación de Israel y, en última instancia, con Jesús. Temas principales. Además de la lealtad y la redención, el libro también explora temas como la providencia divina, la bondad amorosa y la importancia de la familia. El primer libro de Samuel narra la historia de Samuel, un importante profeta, y el reinado del rey Saúl hasta su muerte. Incluye la guerra de los israelitas contra los filisteos y la hazaña de David al derrotar al gigante Goliat. El libro describe el ministerio del profeta Samuel, quien restauró la ley,
El orden y la adoración religiosa regular en la tierra después de que los israelitas se olvidaron de Jehová y adoraron ídolos durante el gobierno de los jueces. Temas clave en 1 Samuel. El llamado de Samuel. Ana, la madre de Samuel, oró fervientemente por un hijo y prometió dedicarlo a Dios. Dios escuchó su oración y Samuel nació. Desde muy joven, Samuel sirvió en el templo bajo el sumo sacerdote Elí. El pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí, Ofni y Faíns, eran sacerdotes corruptos que deshonraban a Dios. Debido a su pecado, Dios los juzgó y anunció el fin del linaje de Elí. El ungimiento de Saúl. El pueblo de Israel pidió un rey para ser como las demás naciones. Dios dirigió a Samuel para ungir a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl comenzó bien, pero luego desobedeció los mandamientos de Dios. El rechazo de Saúl. Debido a la desobediencia de Saúl, Dios lo rechazó como rey y eligió a David para reemplazarlo. El Espíritu de Dios dejó a Saúl y un espíritu maligno lo atormentaba. David y Goliat. David, un joven pastor, demostró fe en Dios al derrotar al gigante filisteo Goliat. Esta victoria le ganó a David gran renombre en Israel. La persecución de David por Saúl. Saúl se puso celoso de la popularidad de David y trató de matarlo en varias ocasiones. David huyó de Saúl y vivió como fugitivo, pero se negó a levantar su mano contra el ungido de Dios. La muerte de Saúl. Saúl murió en batalla contra los filisteos. Su muerte marcó el fin de su reinado y abrió el camino para que David se convirtiera en rey de Israel. Uno de los temas principales de 1 Samuel es la importancia de honrar a Jehová. El segundo libro de Samuel narra el reinado de David como rey de Israel, desde sus triunfos iniciales hasta sus pecados y las consecuencias que estos trajeron a su reino y familia. Aquí tienes un resumen estructurado. Y, ascenso al trono, 1 Samuel 1-5. Muerte de Saúl. David se entera de la muerte de Saúl y Jonatán y lamenta profundamente su pérdida, demostrando su respeto por el ungido de Dios a pesar de haber sido su perseguidor. David, rey de Judá. David es ungido rey solo sobre la tribu de Judá, mientras que Isboset, hijo de Saúl, reina sobre el resto de Israel. Guerra civil. Una guerra prolongada ocurre entre la casa de David y la casa de Saúl. Finalmente, Esbaser es asesinado. David, rey de todo Israel. David es ungido rey sobre todo Israel y establece Jerusalén como la capital del reino. 2. Reinado y conquistas. 2 Samuel 6-10. El Arca de la Alianza. David traslada el Arca de la Alianza a Jerusalén, buscando la bendición y la presencia de Dios en su reino. Pacto davídico. Dios promete a David una dinastía eterna, asegurando que un descendiente suyo siempre reinará. Esta promesa es fundamental en la teología bíblica, apuntando a Jesucristo. Guerras y expansión. David consolida su reino a través de varias campañas militares exitosas, derrotando a los filisteos, moabitas, amonitas, edomitas y amalecitas. Israel se convierte en una potencia regional. 3. Pecado y consecuencias. 2 Samuel 11-12. Pecado con Betsabé. David comete adulterio con Betsabé y luego arregla la muerte de su esposo, Urías elitita, para encubrir su pecado. Natán lo confronta. El profeta Natán confronta a David con su pecado a través de una parábola. David se arrepiente sinceramente. Juicio y misericordia. Aunque David es perdonado, su pecado trae consecuencias devastadoras a su familia y reino, incluyendo la muerte de su hijo ilegítimo con Betsabé. 4. Rebeliones y tragedias familiares. 2 Samuel 13-19. El primer libro de los Reyes narra la historia de los reinos de Judá e Israel, destacando la transición del reinado de David a Salomón y la posterior división del reino. El libro explora temas de fidelidad, obediencia y las consecuencias de las acciones de los reyes ante Dios. Transición del reinado de David a Salomón. El libro comienza con David ya anciano y débil, mientras varios aspirantes compiten por el trono. Adonías, uno de los hijos de David, intenta proclamarse rey, pero Natán y Betsabé intervienen para asegurar que Salomón, el hijo de Betsabé, sea ungido como rey, cumpliendo la promesa de David. Salomón consolida su poder eliminando a sus rivales y estableciendo su reino. El reinado de Salomón. Salomón es conocido por su sabiduría,
prosperidad y la construcción del Templo de Jerusalén. El libro describe la construcción del templo, la dedicación y la oración de Salomón, donde pide a Dios que escuche las oraciones de su pueblo. A pesar de su sabiduría, Salomón se desvía al final de su reinado, influenciado por sus muchas esposas extranjeras, quienes lo llevan a la idolatría. División del reino. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam asume el trono. Debido a su dura política, las 10 tribus del norte se rebelan y establecen el reino de Israel, mientras que las tribus de Judá y Benjamín permanecen leales a Roboam, formando el reino de Judá. Jeroboam se convierte en el primer rey del reino del norte y establece lugares de culto alternativos para evitar que el pueblo vaya a Jerusalén, lo que se considera un pecado. Profetas y reyes. El libro también presenta a varios profetas, como Elías, que desafían a los reyes impíos y llaman al pueblo al arrepentimiento. Elías confronta al rey Acab y a la reina Jezabel por su adoración a Baal y realiza milagros para demostrar el poder de Dios. El libro concluye con la historia de varios reyes de Israel y Judá, evaluados según su fidelidad a Dios y su observancia de la ley. El segundo libro de los Reyes continúa la historia de los reinos de Judá e Israel desde la muerte de Salomón hasta la caída de Samaria y Jerusalén, y relata los milagros del profeta Eliseo. Originalmente, formaba un solo rollo con Reyes y 2 Samuel. Contenido. El libro concluye con la deportación de los hebreos a Mesopotamia y contiene 2 apéndices cortos sobre el reinado y la muerte de Godolías y la historia de Joaquín. Perspectiva teológica. El libro transmite la idea de un solo templo y un solo Dios, derivada de la reforma del rey Josías de Judá. Profeta Elías y Eliseo. Eliseo y los profetas saben que Elías ha de ser trasladado. Elías divide las aguas del Jordán y es llevado al cielo en un torbellino. El manto de Elías recae sobre Eliseo, quien también divide las aguas del Jordán y sana las aguas de Jericó. El segundo libro de los Reyes relata el reinado de varios reyes tanto en el reino del norte de Israel como en el reino del sur de Judá. Aquí tienes una lista de algunos de los reyes más destacados mencionados en 2 Reyes. Reyes de Israel, reino del norte. Ocosías, hijo de Acab, reinó brevemente y continuó con las prácticas idolátricas de su padre. 2 Reyes 1. Joram, otro hijo de Acab, reinó después de su hermano Ocosías. Aunque quitó la estatua de Baal que su padre había hecho, no se apartó completamente de los pecados de Jeroboam. 2 Reyes 3. Jehú, ungido para destruir la casa de Acab, llevó a cabo una sangrienta purga para eliminar la adoración a Baal. Sin embargo, continuó con la idolatría de Jeroboam. 2 Reyes 9 a 10. Joacás, hijo de Jehú, su reinado estuvo marcado por la opresión de Hazael, rey de Siria. 2 Reyes 13. Joás, hijo de Joacás, logró algunas victorias contra Siria. 2 Reyes 13. Jeroboam II, su reinado fue un periodo de prosperidad para Israel, aunque continuó con la idolatría. 2 Reyes 14. Zacarías, hijo de Jeroboam II, su reinado fue corto, y fue asesinado. 2 Reyes 15. Menahem, llegó al poder asesinando a Salom. El libro de una Crónicas es un recuento de eventos históricos del antiguo pueblo de Dios desde Adán hasta el rey Ciro de Persia. El libro consta de 29 capítulos y puede dividirse en 3 secciones principales. Genealogías. Una Crónicas comienza con extensas genealogías que trazan la ascendencia del pueblo judío desde Adán hasta los habitantes de Jerusalén en la época en que se escribió el libro. Una Crónicas 1 a 9. Los capítulos 4 al 9 incluyen una lista familiar de las 12 tribus, y la mayor parte del capítulo 9 se centra en las personas que vivían en Jerusalén después del regreso del exilio en Babilonia. Reinado del rey David. La segunda sección enfatiza la llegada al poder de David y su reinado. Una Crónicas 9:35, 12:40. Comenzando con la vida de Saúl y la muerte de Saúl y sus hijos. Una Crónicas 9:35, 10:14. El libro registra la unción de David. Una Crónicas 11, 1-3, la manera en que conquistó Jerusalén. Una Crónicas 11:4-9, y una lista de sus hombres más valientes. Una Crónicas 11:10, 12:40. Preparativos para el templo. El libro también detalla los preparativos que hizo David para la construcción del templo, que luego llevaría a cabo su hijo Salomón.
David trajo el arca de vuelta a Jerusalén y nombró levitas para cuidarla. El libro de 2 Crónicas narra la historia del reino del sur de Judá, desde el reinado de Salomón hasta la conclusión del exilio babilónico. El libro concluye con la destrucción de Jerusalén y del templo. Aquí hay un resumen más detallado. Enfoque en Judá. A diferencia de 1 y 2 Reyes, 2 Crónicas se centra casi exclusivamente en el reino de Judá, prestando poca atención al reino del norte de Israel debido a su idolatría y rechazo del templo de Jerusalén. El reinado de Salomón. Los primeros 9 capítulos están dedicados al reinado de Salomón. Se describe cómo Salomón construyó el templo, aunque fue planeado y provisto por David. Reyes de Judá. El libro hace un recuento de los reyes de Judá desde Roboam hasta el exilio en Babilonia. Se mencionan 20 reyes distintos de Judá. Obediencia y bendiciones. 2 Crónicas muestra que cuando los reyes de Judá fueron obedientes a Dios, recibieron bendiciones, pero cuando se rebelaron, fueron castigados. El cronista enfatizó que las bendiciones de Dios resultan de la obediencia al pacto mosaico. El libro de Esdras relata el regreso de los exiliados judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo después del cautiverio babilónico. El libro destaca la fidelidad de Dios al cumplir su promesa de restaurar a su pueblo en su tierra. Restauración y reconstrucción. El libro de Esdras cubre un periodo desde el primer regreso de los exiliados en el 539 a.C. hasta finales del siglo V a.C., con énfasis en el periodo del 458 al 430 AC durante el reinado de Artajerjes de Persia. El libro se divide en 2 secciones principales. Primer regreso bajo Zorobabel. Esdras 1 a 6 relata el regreso del primer grupo de judíos a Jerusalén alrededor del 537 AC, liderados por Zorobabel, y la reconstrucción del altar y el templo. A pesar de la oposición, el templo se completó y se dedicó a Dios. El ministerio de Esdras. Esdras 7 a 10 se centra en el ministerio de Esdras, un escriba y sacerdote, que lideró el segundo regreso de exiliados a Jerusalén. Esdras jugó un papel crucial en la restauración espiritual y moral de la comunidad, enfatizando la importancia de la ley de Moisés y abordando el problema de los matrimonios mixtos con personas no judías. Temas principales. El libro de Esdras destaca varios temas clave. La soberanía de Dios. Dios tiene el control sobre todos los pueblos y gobernantes, utilizando incluso a reyes paganos para cumplir sus propósitos. La restauración. No solo la reconstrucción física del templo, sino también la renovación espiritual, moral y social de la comunidad judía. La importancia de la ley. Esdras enfatizó la importancia de la ley de Moisés para la vida y la identidad del pueblo judío. Esdras muestra a Dios como el poder detrás de los eventos terrenales, utilizando incluso a reyes paganos para sus propósitos. El libro también subraya la necesidad de que el pueblo de Dios se separe de las naciones circundantes y mantenga su identidad única. El libro de Nehemías relata la historia de los judíos que regresaron a Judá después del cautiverio babilónico. Nehemías, un alto funcionario de la corte persa del rey Artajerjes, solicitó el gobierno de Judá para reconstruir las murallas de Jerusalén. Llegó a Judá alrededor del 446 al 5 AC, casi 100 años después de que regresara el primer grupo de exiliados. El libro de Nehemías es una continuación de la historia que comienza en el libro de Esdras. Originalmente, los libros de Esdras y Nehemías formaban un solo libro en el canon de las escrituras hebreas. Reconstrucción de las murallas de Jerusalén. La primera parte del libro trata sobre la muralla de la ciudad. Para mantener su integridad como pueblo, Judá y Benjamín tenían que protegerse de los que vivían fuera de la ciudad. Nehemías 1:1 menciona que estas son las palabras de Nehemías, hijo de Acalías, y el resto de la narración está escrito principalmente en primera persona. Esto podría indicar que al menos algunos fragmentos del libro fueron escritos por el propio Nehemías. Después de 12 años como gobernador, Nehemías regresó a Susa, pero poco después regresó a Jerusalén para reforzar el cumplimiento de la ley. Es probable que en ese momento pusiera por escrito sus memorias, que justifican sus acciones, que forman el núcleo del libro. Nehemías y Esdras trabajan juntos. La segunda parte del libro está dirigida a la gente de dentro de la ciudad. El pacto fue renovado, y los enemigos de dentro fueron denunciados y contenidos rigurosamente. El libro de Nehemías proporciona información sobre un periodo importante de la historia de los judíos,
que incluye la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y la vida espiritual de los judíos que habían regresado del cautiverio. Cuando los israelitas regresaron a Jerusalén después de su largo cautiverio en Babilonia, encontraron su ciudad en ruinas. El libro de Esther cuenta la historia de una joven judía que se convierte en reina de Persia y salva a su pueblo de la destrucción. El libro de Esther se puede dividir en 3 secciones principales. Antecedentes. El rey Asuero de Persia destituye a la reina Vasti por desobedecer sus órdenes y elige a Esther, una joven judía, como su nueva reina, sin saber de su origen étnico. El primo de Esther, Mardoqueo, descubre un complot para asesinar al rey y lo frustra. El plan de Amán. Amán, el principal funcionario del rey, se siente ofendido porque Mardoqueo se niega a postrarse ante él y trama la destrucción de todos los judíos en el imperio persa. Amán convence al rey Asuero para que emita un decreto ordenando el exterminio de los judíos. La intervención de Esther. Mardoqueo informa a Esther sobre el decreto y la persuade de que interceda ante el rey en favor de su pueblo. Esther arriesga su vida al presentarse ante el rey sin ser invitada, y lo invita a un banquete. En el banquete, Esther revela su origen judío y denuncia el plan de Amán para destruir a su pueblo. El desenlace. El rey se enfurece y ordena que Amán sea ahorcado en la horca que había preparado para Mardoqueo. El rey emite un nuevo decreto que permite a los judíos defenderse de sus enemigos. Los judíos derrotan a sus enemigos y Mardoqueo es elevado a una posición de poder en el reino. Celebración de Purim. Para conmemorar la liberación del pueblo judío, se instituye la fiesta de Purim, que se celebra hasta el día de hoy. El libro de Job explora el tema del sufrimiento de los justos y cómo mantener la fe durante las pruebas. El libro invita a ofrecer honestamente el dolor y la aflicción a Dios, confiando en que Él se preocupa y sabe lo que hace. Estructura del libro. El libro comienza y termina con un breve prólogo narrativo y un epílogo. En el centro, presenta conversaciones poéticas entre Job y 4 compañeros, concluyendo con discursos poéticos de Dios a Job. Historia de Job. Job es presentado como un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios destaca la rectitud de Job ante Satanás, quien desafía la fidelidad de Job, alegando que solo es fiel debido a su vida cómoda y próspera. Prueba y sufrimiento. Dios permite que Satanás ataque a Job para probar su fe. Job pierde su fortuna, sus hijos y su salud. A pesar de las adversidades, Job se mantiene firme en su fe, aunque lucha por entender por qué le suceden estas cosas. Diálogo y reflexión. El libro explora las preguntas sobre por qué le suceden cosas malas a gente buena. Job se juzga a sí mismo, y Dios reprende a los amigos de Job. Restauración. Dios restaura la familia, la riqueza y la vida de Job, ofreciéndole el doble de bendiciones que tenía antes de sus calamidades. El libro concluye con la reivindicación de Job y una renovada comprensión de la soberanía de Dios. El libro de Job ofrece varias lecciones sobre la fe, el sufrimiento y la relación con Dios. Entre ellas destacan la honestidad con Dios, la humildad ante el sufrimiento, la paciencia y la confianza en la soberanía y providencia divinas. Aceptación y gratitud. Job nos enseña a aceptar tanto los buenos como los malos momentos de la vida con gratitud. Reconocer que Dios permite tanto el gozo como las dificultades nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada y a confiar en su plan. El libro de los Salmos es una colección de 150 himnos, oraciones y poemas que expresan una amplia gama de emociones y experiencias humanas en el contexto de la fe en Dios. Es parte tanto del Tanaj judío como de la Biblia cristiana. Propósito y temas principales. El libro de los Salmos sirve como un cancionero espiritual, utilizado tanto para la adoración pública como para la devoción personal. Los temas centrales incluyen alabanza y adoración a Dios, confianza en Dios en tiempos de dificultad, arrepentimiento y búsqueda del perdón divino, reflexión sobre la ley de Dios y la vida justa, peticiones de ayuda, liberación y guía. Estructura. El libro de los Salmos está dividido en 5 secciones, cada una concluyendo con una doxología, una expresión de alabanza. Libro 1, Salmos 1 a 41. Libro 2, Salmos 42 a 72. Libro 3, Salmos 73 a 89. Libro 4,
Salmos 90 a 106. Libro 5, Salmos 107 a 150. Autoría y contexto histórico. Si bien tradicionalmente se atribuyen muchos de los salmos al rey David, la autoría es diversa, incluyendo figuras como Asaf, los hijos de Coré, Moisés y otros autores anónimos. Los salmos fueron compuestos en diferentes épocas de la historia de Israel, desde el siglo X a.C. hasta después del exilio en Babilonia. Importancia. El libro de los Salmos es una fuente de consuelo, inspiración y guía espiritual para creyentes de diversas tradiciones. Sus expresiones poéticas y sinceras de fe continúan resonando en personas de todo el mundo, ofreciendo un lenguaje para conectar con lo divino y expresar las alegrías y desafíos de la vida. El libro de los Salmos es el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. El libro de los Proverbios es una colección de dichos sabios y consejos prácticos sobre cómo vivir una vida piadosa y exitosa, resaltando la importancia del temor al Señor como principio fundamental de la sabiduría. Autoría y origen. Tradicionalmente, se atribuye al rey Salomón la autoría de gran parte del libro, aunque también incluye contribuciones de otros sabios. Se cree que la compilación inicial tuvo lugar durante el reinado de Salomón en Jerusalén, 1015 a 975 AC, con adiciones posteriores realizadas hasta la época del rey Ezequías, 726 a 697 AC. Contenido y temas. El libro no sigue una estructura narrativa continua, sino que presenta una serie de proverbios cortos e independientes que abordan diversos temas relacionados con la sabiduría, la moralidad, la justicia, el trabajo, la familia y las relaciones interpersonales. Los proverbios ofrecen perspicacia y guía para tomar decisiones sabias y vivir de acuerdo con los principios divinos. Estructura. Aunque el libro carece de un orden lógico estricto, se pueden identificar algunas secciones principales. Introducción. 1:7 establece el propósito del libro y la importancia de la sabiduría. Exhortaciones a la sabiduría. 1:8 a 9:18 discursos que alientan a los jóvenes a buscar la sabiduría y evitar la insensatez. Colecciones de proverbios. 10:1 a 22, 16 y 25. 1:29, 27 dichos concisos sobre una amplia gama de temas. Dichos de los sabios. 22:17 a 24:34 una colección de consejos prácticos para la vida. Apéndice. 31 incluye los dichos de Agur y Lemuel, así como un poema sobre la mujer virtuosa. Importancia. El libro de los Proverbios es valorado por su relevancia práctica y su capacidad para proporcionar dirección en la vida cotidiana. Sus enseñanzas trascienden el tiempo y la cultura, ofreciendo principios universales para vivir con integridad, prudencia y temor de Dios. El libro de Eclesiastés invita a la reflexión sobre el propósito de la vida y la búsqueda de significado, concluyendo que el temor a Dios y el cumplimiento de sus mandamientos son esenciales. Autoría y contexto. Aunque tradicionalmente se atribuye al rey Salomón, algunos estudiosos sugieren que fue escrito por otro autor sabio judío durante el periodo de expansión de la cultura helenística. https://www.bibliavida.com/Eclesiastés/cierra paréntesis. El libro presenta a un narrador que se identifica como Coelet, que significa el hombre de la asamblea. Temas principales. El libro explora la vanidad de los esfuerzos humanos y las actividades terrenales debajo del sol. El autor examina la sabiduría, el placer y el trabajo, pero encuentra que ninguno de ellos proporciona una satisfacción duradera. Eclesiastés enfatiza que la vida debe disfrutarse como un regalo de Dios, aceptando las limitaciones humanas y confiando en su voluntad. Estructura y estilo. Eclesiastés se caracteriza por un estilo de escritura único, que mezcla poesía y prosa. El libro no sigue un flujo argumentativo lineal, sino que presenta reflexiones y observaciones sobre la vida. Tradicionalmente, se atribuye el libro de Eclesiastés al rey Salomón. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que fue escrito por otro autor sabio judío durante el periodo de expansión de la cultura helenística. El libro presenta a un narrador que se identifica como Coelet, que significa el hombre de la asamblea. Eclesiastés se considera un libro de sabiduría. Forma parte de los libros sapienciales del Antiguo Testamento en la Biblia. Estos libros se caracterizan por contener reflexiones sobre la vida, la moral,
la justicia y el propósito de la existencia humana, todo desde una perspectiva que busca la sabiduría y el entendimiento. Eclesiastés, en particular, explora la naturaleza efímera de la vida y la búsqueda de significado. El Cantar de los Cantares es un libro único en la Biblia que celebra el amor y el deseo entre un hombre y una mujer, utilizando un lenguaje descriptivo, sensual e inspirador con metáforas de la naturaleza. El libro exalta el matrimonio y el amor humano, contrastando con las perspectivas modernas sobre el matrimonio. Interpretaciones y temas principales. Celebración del amor conyugal. El Cantar de los Cantares exalta la belleza del amor entre un esposo y su esposa, describiendo sus emociones, anhelos y la alegría de su unión. Simbolismo y alegoría. Tradicionalmente, el libro ha sido interpretado alegóricamente, representando el amor entre Dios e Israel en el judaísmo, y la relación entre Cristo y la Iglesia en el cristianismo. Descripción poética. El libro utiliza un lenguaje poético rico en metáforas y simbolismo, tomando imágenes de la naturaleza, como frutos, flores y paisajes, para describir la belleza y la intensidad del amor. Estructura. Aunque no hay un plan determinado en la disposición de los poemas, se puede dividir en 3 secciones principales. El cortejo, 1.1.3. 5 describe el anhelo y la anticipación de la pareja antes del matrimonio. La boda, 3.6.5. 1 celebra la unión matrimonial y la consumación del amor. El matrimonio en su madurez, 5.2.8. 14 explora la relación continua y profundizante entre los esposos. El Cantar de los Cantares destaca la importancia de la atención mutua y el deseo en el matrimonio, ofreciendo una guía para fortalecer la relación conyugal. La Sulamita es la protagonista femenina del Cantar de los Cantares, un poema bíblico que celebra el amor y el deseo mutuo entre ella y su amado. El nombre Sulamita probablemente deriva de Salem, que significa paz y que podría referirse a Jerusalén, o de Sunem, una ciudad en el norte de Israel. Algunos puntos clave sobre la Sulamita. Identidad. Se la describe como una joven hermosa, una pastora o campesina que trabaja en los viñedos de sus hermanos.